Hola, soy Nat. Y yo soy Tere. Y te queremos invitar a nuestro podcast Educando y Maleducando. Un espacio para hablar de educación, de tecnología e innovación educativa. Desmenuzando las realidades de hoy para descifrar el futuro de la educación. Y si este tema te hace pensar what is going on, entonces este es el espacio para ti. Empecemos. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro. Hola, buenos días. Nos da mucho gusto tener el día de hoy a Frederico Bello, quien es fundador y director general de LUCA. Bienvenido, Frederico. Muchas gracias, Tere. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, gracias. Bien. Oye, pues tengo la pregunta del millón. Sí. ¿Más tecnología en los colegios, menos tecnología en los colegios o cero tecnología en los colegios? Buena pregunta y muy frecuente. Yo creo que la respuesta es los que no tengan nada de tecnología, más tecnología. Uh-huh. Los que tengan 100% tecnología, hay espacio para aprendizaje híbrido y hasta un 50%. Por ejemplo, Suecia acaba de anunciar que la prueba esta de solo estar con pantalla durante 3 años después del COVID se acabó por falta de resultados. Uh-huh. Y los que estén en el punto, creo que innovar. Entonces, creo que hay espacio para un modelo híbrido. Muy bien. ¿Qué sería, en tu opinión, qué es la innovación dentro de las escuelas? Porque a veces lo entendemos o lo entienden diferentes colegios como el incluir tecnologías, ¿no? A veces no necesariamente con algún propósito, ¿no?, muy transversal o algo así, sino nada más, justo, más tecnología, ¿no? Sí. En tu opinión, ¿qué es la innovación o por dónde va la innovación educativa? Justo. ¿Qué tendría que pasar? Yo creo que hay dos cosas importantes. Una, como dices tú, no hacer tecnología por hacer, ¿no? La tecnología es un medio y no el fin. Entonces, tener un proyecto es súper importante. Yo estaba leyendo antes de venir aquí un dato súper interesante de la cantidad de veces que los currículos y las reformas académicas en los ministerios de educación cambian en los países en función del continente. Finlandia hizo un proyecto donde decidió, aunque el gobierno estuviera cambiando, que el proyecto de educación durante 20 años no cambiaba. Singapur en los años 80 hizo algo parecido y esos países, Finlandia era un país bastante avanzado, pero Singapur en los años 60 era un país subdesarrollado y hoy en día es una potencia. Corea del Sur igual. Y entonces yo creo que en un entorno micro la estrategia tiene que ser tener un proyecto, ¿no? Hacia dónde quiero llegar, ¿no? Sí, y luego, en el caso particular ya hay... De 20 años, estás hablando de un largo plazo. El problema es que en general los ministerios van cambiando. Justo. Cada 6 años o cada 4 años o a veces cada 8. 2 veces. O 2 veces. Sí. Y no hay permanencia. Yo recuerdo cuando acabé es como una anécdota. Cuando acabé sabes, hacer una tesis, cuando acabas la maestría, y me preguntaban, ¿qué harías para hacer la política en tu país diferente? Y yo lo que contesté fue que las cosas no cambian a cada 4 años cuando cambia el gobierno, claro. que tiene que haber cosas que sean transversales a que estén los socialistas, la extrema derecha, la izquierda, porque si no el país no aprovecha el beneficio de un proyecto bueno, ¿no? Uh-huh. Y esto pasa con infraestructura y yo creo que con educación, porque una generación de niños pues va a estar, si va de kinder a high school, son 15 años. 15 años, ¿no? Si es un buen alumno está 15 años. Entonces, ¿cómo podemos estar cambiando antes de ver los resultados, ¿no? Y es mejor estar 20 años haciendo algo y tener un resultado bueno que cambiar a cada 6 y nunca tener resultados. Sí, o sea, ni siquiera cubrimos una generación. Entonces es muy poco, porque se quieren cambios de 2 a 3 años. Justo. Y esos cambios no son reales, justo, porque en realidad lo que te implica es un impacto que va despacio, pero va impactando, o sea, y te viene todo. Y ahorita el ejemplo que pones de Singapur es muy claro en el mundo. Cómo sí se puede lograr, pero hay una permanencia. Justo. ¿No? Justo. Y yo creo que, a diferencia de lo que estabas diciendo, que los gobiernos hay que cambiar la Constitución, ¿no? Porque las elecciones aquí son de 6 en 6 años, en Portugal, de donde soy yo, de 4 en 4. Entonces hay que hacer algo que sea más fuerte que un gobierno, ¿no? Totalmente. Que el Poder Ejecutivo. Las escuelas no lo tienen tan complicado, ¿no? Las escuelas privadas en México pueden tomar sus decisiones. Entonces yo creo que tiene mucho sentido que las escuelas, a diferencia del director que esté, tengan un proyecto con una visión de estoy aquí y quiero llegar a otra parte porque pues quiero
atraer a más alumnos, quiero dar mejores clases, quiero subir el nivel académico y salir mejor en las pruebas nacionales e internacionales, ¿no? Sí, Entonces, es cierto. yo creo que mucho pasa en tu pregunta, mucho pasa por el proyecto, por la estrategia, como en una empresa, ¿no? Nosotros en Luca tenemos una estrategia y la ejecutamos e intentamos no cambiarla demasiado. Y otro, hay casos de uso muy específicos que yo creo que se puede aportar mucho. El primero es adaptarnos al cambio de nuestros alumnos, ¿no? Los niños de los años 80. Yo estudié, yo tengo 30 y pocos años, pues en los años 2000 y luego a finales de la década de 2010 estaba estudiando. No son la misma cosa que gente que estaba en grado 7 o grado 6 en los años 80, ¿no? Claro. Entonces, el esfuerzo de adaptación es para que al niño le interese lo que está consumiendo, ¿no? Que es educación, ¿no? Sí, una cierta agilidad como Justo. empresa, ¿no? Ajá. Finalmente. Exactamente, porque al final, esto lo hablamos mucho los que estamos aquí en este rubro de la educación, el colegio es un negocio también, ¿no? Y los papás pues son los clientes, obviamente los usuarios son unos usuarios muy particulares porque tienen a sus hijos como protagonistas, pero son hay que padres hacerlo de interesante familia, para el motor de todo esto. Sí, claro. Que son Y los yo creo que niños. hoy en día las escuelas lo que se preguntan es cuáles son mis verdaderos diferenciadores. Justo. Y en dónde y cómo voy a impactar en el mercado, ¿no? Y en la educación. Ujú. Entonces va por ahí. Yo aquí te preguntaría, estábamos hablando de tecnología, ¿cómo ha sido la aceptación de los colegios hacia esta apertura a la tecnología? Sí, el COVID claramente tuvo un impacto fuerte, o sea, yo creo por los motivos no deseados. Hay como un silver lining de todo esto, ¿no? Que fue que el COVID abrió los ojos a esta brecha tecnológica que existía, sobre todo en Latinoamérica. Hay una estadística súper interesante que Latinoamérica, sobre todo México, fue el país que estuvo más tiempo cerrado, más de 1 año y medio, tipo 70 semanas, una cosa así, y Australia a los 3 meses ya estaba todavía, Ya estaba, ¿no? sí. Y luego en México Alemania, seguíamos igual. cerrando y abriendo y Aquí cerrando. abriéndose, sí, muchísimos todavía el segundo año seguían algunos en híbrido. Justo. O sea, yo creo que ahí ya fue la comodidad de la familia, ¿no? Pero ya seguían en híbrido. Y entonces Sí. la adopción de tecnología es una función directa, creo que va uno con uno, de infraestructura, ¿no? De tener internet. El 40% de los colegios en México tienen internet, los otros no. Entonces eso es súper importante. Claro. Y luego infraestructura física, de poder tener un proyector, no hay que tener un iPad. Nosotros de hecho en Luca no somos en favor de esto, de tener un iPad por cada uno de los alumnos o un tablet, pero algo en que puedas proyectar un recurso diferente mientras lo vas compaginando con recursos físicos como manipulativos o libros. Pero ¿en qué sí nos ayuda, por ejemplo? Con contenidos digitales dentro del salón de clase, ¿no? Que tal vez tienes libros o materiales didácticos. ¿Cuál es entonces, cómo interactúa todo esto con la tecnología, por ejemplo? Justo. Entonces, una cosa muy importante yo creo que es copiar experiencias donde la gente de verdad está entretenida, ¿no? Y la gente está entretenida en el entretenimiento, ¿no? Entonces nosotros la primera cosa que hicimos en Luca fue, en vez de la gente que está creando los guiones de nuestros videos, sean profesores, porque había un problema de captar la atención de los niños, pues fuimos a Netflix y contratamos guionistas de Netflix que escriben Casa de Papel en vez de escribir una clase de matemáticas de sexto grado, ¿no? Sí, por supuesto. El contenido formal más está... hacia el entretenimiento Justo. Entonces, que hacia lo académico y formativo, ¿no? Justo. Hay que, o sea, es que finalmente va a ser formativo eventualmente. Justo, sí. Va para los dos lados, ¿no? El profesor tiene que enganchar al niño, el niño tiene que enganchar al profesor, pero el alumno es súper importante que esté interesado, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El tiempo también, entonces ya sabemos que TikTok, que Instagram, pues nuestro attention span cada vez es más corto, ¿no? Entonces, hacer las cosas cortas es súper importante. La tecnología te da eso, ¿no? Dar un soporte diferente donde no tengas que estar siempre en el libro o en la pizarra, ¿no? Y yo creo que es otra... O sea, a veces nos preguntamos, los que estamos pues tratando de innovar en educación, ¿por qué no está cambiando la educación a la velocidad que están cambiando los otros sectores, ¿no? Sí, esa es una muy buena pregunta. Esa es la mejor pregunta. Pero hay datos impresionantes de... Yo no sé si saben desde hace cuánto tiempo se usa un pizarrón. No, bueno, No, pues desde los 20. Justo, ¿no? 1920, justo. Y este formato de clase
de que se llama un lecture, ¿no? Que hay una persona con 50 personas delante y estoy Sí, hablando. cuando fue la industrialización. Mucho antes, Grecia antigua. Y no cambió hasta hoy. No cambió. O sea, hemos adivinado que la forma de que la gente... Porque al final el propósito de la educación es que yo aprenda algo, ¿no? No es que el profesor sea el orador de la Grecia antigua, ¿no? Sí, claro. ¿No? O sea, no estamos tratando de crear ese tipo de políticos. Entonces, ¿por qué no cambia esto, no? Yo creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que es un sector que necesita cierta estabilidad porque es el backbone de la mayoría de las sociedades. Depende mucho de aprobaciones del gobierno, ¿no? Entonces eso ralentiza todo. Sí. Pero el mismo gobierno, si tiene una visión, lo que hablábamos antes de los proyectos, yo creo que hay espacio para que la innovación, por supuesto las startups, pues intentamos la forma de innovar más rápido yendo por otros caminos, pero yo creo que es una muy buena pregunta, ¿no? Y sobre todo cuando los resultados no funcionan. No, y hoy. Justo, porque que ves a los niños en general aburridos. Claro. Que entras a un salón de clases y ves la misma dinámica de hace horas décadas. A veces sentados. Horas sentados, ¿Y por qué cansados. ¿no? O sea, ¿por qué porque seguimos tendríamos usándolo? buenos resultados cuando estamos haciendo una cosa que nos aburre. Que ya sabemos que es obsoleto, que no, no sirve, que no te está llevando, porque ya no tienen opción. Pues, y vamos a las pruebas PISA todos los años, ¿no? 2022, y no sé si sabes los datos, pero o sea, el ejemplo que damos, Singapur y Finlandia, ciencias, matemáticas y lectura, Singapur en primero en todos. Finlandia en quinto en todos. En México, que no salen los primeros 50, somos 78, es Chile. En Latinoamérica, perdón. Chile siempre está en el primero de Latinoamérica, pero ni siquiera salen los primeros 50 de 78. Y México está entre un 60 y un 65 de 78. Sí. En las tres cosas fundamentales, entonces, es como, ¿por qué seguir igual, no? ¿Por qué seguir ¿Por igual? ¿Por qué seguir igual? ¿Qué necesitan qué te piden los docentes hoy en día? Piden... ¿Qué es lo que necesitan? Yo veo a docentes muy cansados, muy estresados, como muy abrumados, porque tienen mucha presión por todos lados. No, hay muchas actividades. Porque demasiadas actividades, que también les mucho que rellenar todavía, Justo. formatos y formatos y formatos. ¿Qué es lo que te piden ellos? Sí. Yo creo que parte de la respuesta ya la diste. Hay una carga administrativa que nosotros hicimos un estudio también de ver cuánto tiempo pasa el profesor, el 100% de su tiempo, ¿no? Pues las 40 horas que trabaja a la semana, cuánto tiempo pasa de verdad delante de los niños dando clases, ¿no? Y es menos de un 20%. Sí. Está rellenando las fichas de la SEP, haciendo planificaciones semanales para su coordinador, preparando material, buscando en Google material interesante porque la escuela no le está dando recursos. Entonces... hay un gap importante entre entre el profesor moderno, creativo, proactivo, que busca en Google, pero luego le faltan las herramientas porque no hay... porque no todo está hecho para que lo utilices, lo tienes que terminar adaptando de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos puntos súper importantes. Uno, carga administrativa, encontrar formas a través de la tecnología. Yo creo que la inteligencia artificial es el caso de uso. Yo creo que en los últimos 5 años, yo doy gracias a Dios por haber emprendido en educación, y como emprendo, COVID y boom de inteligencia artificial. Entonces, como tienes un viento muy favorable para hacer cosas bien. Entonces, carga administrativa, encontrar formas de que la tecnología me pueda solventar y acelerar y automatizar esos procesos. Preparación de clase yo creo que es clave, y de cosas muy rutineras de corregir un examen, hacer un examen, ahora con los proyectos, hacer proyectos, corregir una redacción. Pues corrijo una redacción, me tarda, nos dicen los profesores, en 40 minutos a 1 hora. Luego tengo 30 niños y luego a veces cubro 3 salones. O sea, estoy 15 días corrigiendo redacción. ¿Cuál es el valor añadido de que solo yo esté haciendo eso y no apalancar en la tecnología? Y luego es acceso a recursos, a una base de datos de recursos buenos y con calidad, digitales y no digitales, que liberen el profesor de ese peso de que la calidad de la clase depende al 100% de él. Porque solo en esta profesión pasa eso, sí, ¿no? Totalmente. Y entonces yo diría por ahí. Sí, yo la verdad coincido. Me parece que es lo que veo en el día a día de los docentes. Y también lo que creo es que necesitan también diferentes herramientas, estrategias didácticas, porque si bien muchos de ellos tomaron su especialidad como docentes, su entrenamiento como maestros, hace ya unos 5, 10, 15, 20 años, todo eso ya hoy es obsoleto.
lo tuviste que ir Justo. actualizando y cambiando a lo que está pasando. Y muchas de las editoriales no actualizan tantísimo Justo. los materiales los que tienen, materiales, ¿no? y yo te diría que el problema es que estamos cayendo en una problemática fuerte, que es el maestro dependiendo completamente de un libro. Justo. Y eso no es ser docente. Uh-huh. Y no llevas en realidad al estudiante al aprendizaje, porque pues nada más se están rellenando, ¿no? Justo. Entonces, ¿cómo pueden trabajar los maestros? ¿Cómo pueden mejorar esta parte sin que sean totalmente dependientes de un material? Justo. Yo ahí quizás tengo una visión un poco contraria a lo que se dice también en México, que es que a más capacitación docente voy a tener mejores docentes. Yo creo que la tecnología nos da justo esto. Nadie se capacita para usar Uber, Netflix, y ahí estamos todos los días, TikTok, Instagram. Entonces yo creo que buena tecnología no necesita capacitación y te da el resultado que tú quieres, ¿vale? Y yo creo que es un poco lo que dijo Nat también. El camino de las editoriales fue, pues, somos expertos en hacer libros, ¿no? Algunas desde el principio, las que están en México de los años 20. Sí. Ahora a la gente le gusta plataformas, hagamos plataformas. Yo recibo a diario quejas de profesores que me dicen, vale, pero la editorial me dice, yo tengo que tener un experto del colegio, tipo un project manager, un gestor de proyecto, que sea el responsable en hacer con que esto simplemente y funcione dentro de mi colegio. ¿Vale? O sea, si yo no tengo ese punto de contacto, yo empresa editorial, no tengo ese punto de contacto, pues no me pidas que todos tus profesores estén usando mucho y que los resultados sean muy buenos. Y eso con tecnología no tiene sentido, ¿no? La tecnología, la experiencia, el famoso UX, UI, tiene que estar diseñada para que sea intuitivo para mi usuario. Y mi usuario es un profesor que puede tener 30, 40, 50, 60 años. Entonces, la tecnología buena, que lo saben hacer las empresas modernas, y eso es, por eso yo creo que es una visión un poco contraria, está hecha para todos y no necesita capacitación. No, y la otra cosa es que te brinda recursos sin limitarte, ¿no? Sin es lo que yo he observado. Sin decir A, B, C, D. No, y que te permita... ¿Puedes? Justo. Y aquí viene lo importante, o sea, que le permite al docente realmente utilizar la metodología que más convenga a las necesidades del estudiante, porque aquí viene toda la instrucción diferenciada, esta personalización, llevar ya al estudiante a reflexionar sobre su educación, su aprendizaje, su proceso de aprendizaje. Yo lo que observo en la industria en general es una adopción de tecnología, una disposición a probar cosas nuevas en todo el área como que en alrededor, ¿no? Del core curriculum, ¿no? Sí, justo. Pero cuando le das a lo que es la enseñanza, a español, ciencias, lo matemáticas, académico, justo. Ahí es seguimos mucho la resistencia, ¿no? Sí, claro. Por alguna razón, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Obviamente siguen existiendo todas estas estructuras, ¿no? De antaño que también han abierto áreas nuevas, ¿no? Justo. Y propuestas digitales, pero hay menos jugadores nuevos, creo, porque hay mucha más resistencia en esa área. Pero ¿por qué tendrían que los colegios también comportarse de la misma manera en la que se comportan con el área, digamos, los suburbios de la educación, ¿no? Es mucho más fácil caer en una tecnología para comunicación interna, ¿no? Sí, claro. O para mejorar la enseñanza de matemáticas. Reclutamiento. Yo creo que todo empieza en la estrategia. Y es un error, ¿no? O sea, el colegio tiene un problema, no sé, pues cada año nosotros hablamos con colegios, el otro día, esta semana, con un colegio que tiene espacio, no voy a decir el nombre, pero yo creo que la persona que lo está escuchando va a saber que estoy a hablar de su colegio, un espacio para 300 alumnos y tengo 30. Claro, no. Y el colegio tiene un problema, ¿no? De primera financiero, ¿no? Uh-huh. Y para que el colegio siga, y es un colegio familiar, para que el colegio siga, yo necesito matrícula, si no, no hago nada. Entonces, si yo voy a mejorar la estrategia de comunicación de los 30 padres que ahí están, pues me parece bueno, pero como decías tú, pues yo tengo que mejorar el core business del colegio, ¿no? Sí, yo tengo que hacerme tiene que ver en admisiones, volverme atractivo. Justo, modernizarme. ¿No? Trabajar en su marketing, si no, poco a poco me muero y tengo que cerrar el colegio. Y los papás, y es curioso, en esta industria, yo compro un coche, compro un Tesla y soy capaz de estimar cuánto voy a ahorrar en
en dinero por poner electricidad y no diésel, cuál va a ser la autonomía, la velocidad más, o sea, todo tiene datos, ¿no? Y en educación, las propuestas educativas que el sector compra, y mucho en Latinoamérica, no son medibles, ¿no? Pues usa este libro y espero que te vaya bien. O sea, no se puede medir. Nosotros en Luca hacemos mucho esto, pues desde que empezamos, hace 3 años, estamos viendo incrementos académicos del 25% en matemáticas, del 41% en español, con pruebas empíricas donde medimos qué hacíamos antes, qué hacemos ahora y hacerlos probar el mismo test. Entonces, si yo estoy vendiendo un servicio, ¿por qué no soy capaz de medir el resultado, ¿no? Claro. Que es clave. Clave. Eso le da... Es clave. Obviamente es el área del data, ¿sabes? ¿no? ¿Quién no pondría sus hijos, además del word of mouth, en un colegio que mejora sus notas en español un 41%? Claro. ¿No? Y que lo estás viendo, y que lo tienes, que lo estás viendo. tienes los datos. Y el colegio lo presume, Que no es ¿no? percepción. Justo. ¿No? Que es datos. Hasta entrar en esta industria de poder decir el money back si no estás contento, ¿no? Pues yo no te entregué este valor, yo como proveedor, pues toma. Sí, pero es que tú ya estás hablando precisamente pero si yo tengo como datos, alguien de innovación, ágil, adaptativo. Pero si yo enseño al colegio, ¿sabes? Sí. Nosotros a cada semana le mandamos un informe al colegio con toda la data que él tiene que conocer. Cómo están usando los profesores, cómo lo usan, cuánto lo usan los profesores y los alumnos, qué impactos estamos teniendo. Entonces, el colegio puede cuestionar la metodología para llegar a los resultados. Y nosotros ahí encantados de enseñarles un paper y explicar cómo se hace. Pero los números son los números. Entonces, Claro. el colegio puede decir, y nosotros estamos cada vez más en contra. Yo creo que el problema es, por un lado, la calidad de los contenidos, pero por otro, el nivel de servicio, ¿no? Que yo creo que Eso fue sí. algo que pasó. Yo vengo del sector de la movilidad, yo no soy del sector de la educación. Antes banca de diversión y luego trabajé en Uber. Y mucha gente dice el éxito de Uber, porque es... El éxito de Uber se resume a una buena experiencia. Claro. A una buena experiencia. Y eso Porque es lo que la quieres en gente, los estudiantes. y en Europa igual, la gente era maltratada Era un por los caos. taxistas. Sí, y aquí en México igual. Sí. Totalmente sucios. Justo. Y Eran aquí son inseguros. contratos con Te dicen que permanencia. no. Justo. Justo. Eran inseguros, te decían que no. Llegaban tarde. Y en esta industria, pues el colegio, se creó un entorno donde el colegio pide mucho también, pero lo que diga el proveedor, la editorial, pues son contratos largos, letras chicas, Chiquitas. devoluciones complicadas, no sé si sabes. Sí. o sea, Eso Estados Unidos lo viene liderando hace tiempo, ¿no? El de Y es quitar obvio. cualquier fricción dentro de la Justo, quita de la fricción dentro del experiencia embudo cliente. y la banca creo que es el éxito de New Bank. Llegó Bank. porque la banca Porque está también llena de fricciones. es llena de increíble, fricciones. ¿no? Y la gente mira, otra vez regresando a la estrategia, que yo creo que es sentarnos en una mesa 3 semanas y qué queremos Sí, hacer. claro. Y luego ejecutar el plan durante un tiempo. O sea, no está, es que a la semana no tengo los resultados. No. Pues tú lo decidiste, ¿sabes? No vas a ser capaz de cambiar mucho porque estuviste 3 semanas con tu equipo haciendo un plan, entonces ahora síguelo, ¿sabes? Y la banca creo que es un muy buen ejemplo. Pero creo que hay una desconexión. Finalmente, hay ciertas industrias que hacen muchos más ejercicios de negocios, ya sabes. Tienen mucha más experiencia en la creación de un business plan, en cómo bajar esa información, ¿no? Y hay otras industrias que hasta el perfil es distinto, funcionan de manera distinta, ¿no? Y Yo creo que va a pasar. hoy... Creo que va a Pero pasar. justo, sí. Los O sea, seguros, tiene ¿no? que ir hacia allá. La industria más tradicional, mira lo que está cambiando. Los bancos. Los bancos es un sector súper regulado. Y mira lo que están cambiando con ofertas de mercado, de competencia. ¿Qué ¿Sabes? es lo que se Que necesita el para el producto es- No, y que usuario? aparte, Justo. la verdad es que ¿Estás lo de acuerdo? provocó El usuario, una si tiene opción de empresa- decidir mejor, pues ya se irme- pone más complicado que me firmes por no sé cuántos años y que yo no pueda salir. No, se Pues pongan yo digo, sus ¿qué me moños dices? hasta para abrir No, una todo es cuenta, complejo. ¿no? Justo. Ya no. Todo es complicado. O sea, para que te dieran antes, hace 15 años, que te dieran una terminal de venta del punto de Y venta ahora están clic para y- tarjetas, era complicadísimo. Casi Justo. tenías que llevar todos los papeles de tu negocio. Bueno, Tu era vida, toda tu vida. firmarla ahí. Hoy por hoy, o sea, Ya la vas al compras, Oxxo a ¿no? comprar el clip, o sea, Justo. te las regala ya el banco, o sea, te las lleva el banco, Sí, te está también tiene que insistiendo. evolucionar porque el mercado y todo lo que está pasando en tecnología los va a orillar de alguna Va a haber manera. una a hacerlo. selección natural Sí, del que claro. no se adapte.
o sea, yo siempre digo esto, yo creo que el colegio que no adopte tecnología en los próximos 5 años no va a estar. No va a estar. Menos. Yo creo que hasta menos. Fíjate en que 5 años, el que no haga nada en tecnología en los próximos años porque diga, yo estoy bien, no va a estar. La tendencia que yo estoy viendo en muchos colegios es la siguiente. Es la opuesta, es la siguiente. no tecnología. Ahorita todos estos colegios que vienen de hace, pues que empezaron en la década de los 70s, con una fundadora o fundador, o un grupo de fundadores. Generalmente en su mayoría educadores. Con justo esa visión de educar, del aprendizaje. De educación, desde esa perspectiva. Les fue muy bien, han sido colegios exitosos, llegan a su segunda o tercera generación, generalmente ya la segunda, y en esta segunda generación, pues ya los herederos pues no tienen esa pasión, ¿no? Ya no tienen esa pasión por la educación porque pues no era lo suyo. Claro. Y empiezan, hay algunos que siguen y tratan de salvarlas, pero en general estamos viendo que las que no están evolucionando, las están comprando grupos que vienen con una estructura clara, con un playbook a seguir. La primera cosa que hacen es implementar tecnología. Financiero. Lo primero que es financiero, pero también eso es un problema, pero también ¿no? se pierde un poco esa visión del fundador. ¿Qué va a pasar con realmente la educación, no? Pero yo creo la esencia. ¿Cómo podemos rescatar todo? Creo que todavía hay ejemplos muy positivos de colegios familiares donde la fundadora o el fundador logran pasar esa pasión o por lo menos tener unas guías muy claras de tienes que ir por esta línea porque me funciona y abrir pues a lo nuevo. A la nueva generación pues y tú encárgate de innovación al principio mientras yo estoy por aquí, ¿no? ¿Y tú cómo llegas? ¿Por qué la educación para ti? ¿Por qué escogiste esta industria? Yo empecé con un perfil de trabajar en banca de inversión, entonces estudié finanzas y luego me atrajo mucho el mundo de la tecnología y quería trabajar en empresas de crecimiento rápido y luego un poco lo que me pasó en banca, me pasó en el sector de la movilidad. Hacía bien mi trabajo, me iba muy bien, pero me frustró porque iba al trabajo todos los días. Entonces, como estaba una empresa que sufrió una adquisición por otro jugador, entonces dije, voy a pensar un poco para dejar de sentir esto en mi siguiente trabajo. Y yo como estudiante era de estos alumnos que estudiaba muy poco y tenía muy buenas notas. Y recuerdo mis tiempos de alumnos, luego hice tutorías, empecé por amigos, luego ya lo profesionalicé un poco. Y entendí, es en educación que creo que voy a dejar de sentir eso. Entonces decidí trabajar en una startup de educación y luego junté eso con las ganas que tenía de emprender yo como proyecto propio y empecé Luca. Y decidiste irte al corazón de la educación, que Justo. es todo el sector académico, ¿no? Todos los contenidos académicos. ¿Ha sido fácil para ti? Porque el perfil de académicos y el perfil de personas de negocio hablan, haz de cuenta que hablan dos idiomas, necesitan traductor. Necesitan a un puente. Total, al intérprete. Al intérprete. Yo creo que es bueno, yo creo que hay un montón de ejemplos. Uber, pues el fundador no tenía nada que ver con el transporte. Bueno, el de Nubank tampoco. Los fundadores de Airbnb son 2 diseñadores y ahora claro. es la empresa con la market cap más grande. Si comparas todas las cadenas de hoteles, Airbnb pues vale 3 veces que Marriott. Y yo creo que en educación va a pasar igual y la propuesta de Luca es eso, es un software de contenido académico para las asignaturas curriculares en primaria. Acabamos de anunciar que vamos a lanzar secundaria también. Felicidades. Y con un complemento de toda la parte de gestión académica para quitar tareas de encima del profesor, como por ejemplo, pues de forma casi automática generar un proyecto, ¿no? Calificar. Generar un proyecto. Justo, que es ahora lo que se habla. Y entonces que ¿no? el docente llega y lo puede generar. Justo, con una inteligencia que está programada por nosotros para un caso de uso que es el de un profesor en un colegio privado en México, entonces no es el caso súper amplio de ChatGPT y que tiene acceso a nuestra biblioteca propia de contenidos que los hacemos internamente. Entonces damos casos muy específicos y muy fáciles de usar donde el profesor no tiene que hacer prompts, no tiene que escribir y programar y entender bien qué es lo que está pidiendo a la inteligencia, sino tiene que rellenar un conjunto de pasos y tiene su respuesta y luego, como decías antes, todo es editable. Entonces no es toma tu proyecto y entrégalo a los alumnos, ¿no? Puedes ir editando y entregar lo que tú quieres, tu visión académica como docente. Bueno.
Pues muy bien, Muy bien. muchísimas Muchísimas gracias. Ha gracias. sido un placer platicar Nada, usted. contigo. Yo, una última cosa, los que nos están viendo, si quieren ayuda para digitalizar sus escuelas o profesores que quieren saber el próximo paso que hago mañana más tecnológico, me pueden agregar en LinkedIn, Federico Claro. Bello, y yo encantado de contestar. Maravilloso. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias a los Federico. dos, un gusto. Un gusto.